La gente en Occidente, los llamados líderes, y tienes toda la razón, me refiero al grupo europeo, aunque no sean psicópatas ni fascistas declarados como Trump, viven en su propio mundo de fantasía y son incapaces de relacionarse personalmente con Putin y con Rusia tal como es objetivamente, en lugar de con la Rusia que imaginan, como si fuera una especie de amenaza temible en el horizonte. Hello everybody, this is Pascal. Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies y hoy estoy hablando con el Dr. Michael Brenner. Michael es profesor emérito de Asuntos Internacionales en la Universidad de Pittsburgh y miembro del Centro de Relaciones Transatlánticas de la Universidad Johns Hopkins. Michael, bienvenido de nuevo al canal. Michael, welcome back to the channel. Bueno, Pascal, me alegra mucho volver a estar contigo. Always glad talking to you. You're one of the Siempre es un placer hablar contigo. Eres una de las voces y mentes que realmente analiza lo que está ocurriendo desde un ángulo muy realista en este momento. Y quería preguntarte un poco sobre lo que piensas acerca de los acontecimientos más recientes en Estados Unidos en lo que respecta a los asuntos internacionales. Por ejemplo, tuvimos el reciente anuncio o discurso de Donald Trump y Pete Hegseth ante un par de cientos de generales y almirantes. Y ahora tenemos la promesa de Estados Unidos de proporcionar misiles Tomahawk. ¿Podrías decirme, desde tu perspectiva, estando en Estados Unidos, cómo ves todo esto? Bien, comencemos con algunos puntos elementales pero fundamentales. Primero, no creo que haya habido ningún cambio en la perspectiva estratégica, la visión general ni de Donald Trump, en la medida en que piense de manera coherente y lógica, ni entre sus principales colaboradores. Creo que en el primer mes o dos, o digamos en las primeras semanas de su administración, hubo bastante confusión sobre cuáles eran realmente los objetivos o propósitos principales de Trump, especialmente en lo que respecta a Ucrania. Muchos estaban dispuestos a verlo como un pacificador, o al menos como un mediador, aunque Estados Unidos era entonces y ha sido un beligerante en la guerra. Y la imposibilidad de reconciliar esos dos papeles, como aliados y beligerantes por un lado, y como aspirante a mediador por el otro, parece haber pasado desapercibida para muchísimas personas. Pero tengamos en cuenta que desde el principio no hubo pruebas tangibles ni declaraciones por parte de Trump o de sus principales colaboradores que indicaran una disposición a aceptar lo que han sido los términos fundamentales, los términos mínimos, que los rusos aceptarían como base para algún tipo de acuerdo. Ya sabes, se habló mucho de los llamados o supuestos altos el fuego, incluso de intercambiar territorio, es decir, aquellas partes de Ucrania de 2014 ocupadas por Rusia, a cambio de una retirada en el lugar. Pero la verdad es que, en la medida en que ese último conjunto de concesiones se estuviera considerando, seguían sin responder a las principales preocupaciones estratégicas de Rusia, que eran garantizar que Ucrania nunca más se utilizara como plataforma para atacar o de alguna manera debilitar o socavar la seguridad de Rusia. Y eso sigue siendo así hasta hoy, como repiten casi semanalmente el presidente Putin y el señor Lavrov, como hizo de nuevo hoy el señor Putin en la conferencia de Valdai. Eso se traduce en una Ucrania neutral, militarmente disminuida, que no tendría ninguna afiliación institucional con ninguna organización de seguridad occidental. Y un reconocimiento de ello, un reconocimiento formal por parte de Estados Unidos y de todas las potencias occidentales. En lo que respecta a la administración Trump y a su predecesora, la administración Biden, y deberíamos mencionar también la primera administración Trump y la administración Obama después de 2014, eso es algo que nunca estuvieron dispuestos a aceptar. Por lo tanto, creo que desde el principio, cualquier perspectiva de un acuerdo negociado y de una estabilidad relativamente duradera nunca estuvo sobre la mesa.
May I just ask you here, I keep interpreting ¿Puedo preguntarle what the algo United aquí? States is doing at the moment as Sigo interpretando lo que Estados Unidos está haciendo en este momento como una forma de definir o intentar moldear su esfera de influencia, los lugares donde puede decirles a otros cómo deben hacerse las cosas. Ucrania es, por supuesto, un ejemplo claro, porque sabemos cuánta injerencia estadounidense hubo en el proceso político interno, lo cual es explícitamente algo que los rusos consideran una infracción directa de los acuerdos políticos de 1991 que se establecieron, que no habría injerencia mutua en terceros estados. Este es el principal argumento que utilizan los rusos para decir, miren, no fuimos nosotros quienes rompimos estos acuerdos primero, fueron los Estados Unidos. ¿Usted también lo ve así? Que Estados Unidos sigue intentando sentar el precedente de que tiene derecho, básicamente, a decirles a otros estados, incluso a estados inmediatamente vecinos de Rusia y China, cómo deben llevarse a cabo sus procesos. of how their processes will be running. Well, that has become now manifestly true. Bueno, eso ahora se ha vuelto manifiestamente cierto y se ha hecho evidente, mientras que en el pasado no creo que los predecesores del señor Trump se negaran a sí mismos un margen de maniobra muy amplio en cuanto a los medios, los lugares y los propósitos para los cuales Estados Unidos podría aplicar su poder o influencia coercitiva, ya sea militar, económica o por medios menores o más tangibles. Lo que Trump ha hecho en los últimos 8 meses es, en efecto, correr el todavía algo opaco telón y revelar cuán despiadado es y ha sido Estados Unidos en su disposición a utilizar todos los medios a su alcance para salirse con la suya. ¿Qué significa salirse con la suya? Bueno, pensemos primero en términos estratégicos generales. El esquema del pensamiento estadounidense sobre el mundo posterior a la Guerra Fría, que se remonta ya casi 35 años, ha permanecido constante. For 35 years has remained constant. And it was very concisely stated. Y fue expuesto de manera muy concisa en el famoso memorando de Paul Wolfowitz, escrito en marzo de 1991, cuando era un alto funcionario del Departamento de Defensa. Estaba destinado, en cierto modo, a ser un memorando solo para tus ojos, dirigido al presidente y al secretario de Defensa. Se filtró y fue desautorizado por el presidente Bush. Pero ese documento y su esquema bastante detallado, de hecho, un plan sobre cómo Estados Unidos debería y podría, en efecto, no solo mantener una posición dominante en los asuntos internacionales, sino también ser capaz de institucionalizar una hegemonía que sería mundial, geográficamente global y duradera. Había un pasaje famoso en el que se defendía que uno de los principales aspectos de esta estrategia sería negar o impedir la aparición de cualquier otro poder que pudiera desafiar la hegemonía estadounidense. That could challenge American hegemony. And hegemony, as understood and as stated, Y la hegemonía, tal como se entiende y como se expone muy claramente en el memorando de Wolfowitz, significaba realmente un control imperial, sino un control físico directo, entonces un control político de facto del sistema mundial. Supuestamente rechazada por el primer presidente Bush, Bush padre, llamémosle. En realidad, la perspectiva de Wolfowitz a lo largo de las 3 décadas y media siguientes se ha vuelto ampliamente aceptada, casi una especie de perspectiva universal entre las élites de la política exterior estadounidense, e incluso se podría decir que por la clase política estadounidense en general. Y lo que estamos viendo bajo Trump es la manifestación más concreta y descarada de esta convicción, que Estados Unidos debe, de hecho tiene que, y puede dictar los términos de las relaciones con cualquier otro país que considere relevante en el mundo. Es ver si ese tau si su nominadas estadounidenses. to ensure that dominant American position. That involves interference of all types. Eso implica injerencia de todo tipo, ya sea militar, atacando a Irán o comercial. Pasamos al ejemplo más destacado, que es la campaña arancelaria. Ya sea intimidación política aplicada no solo a posibles rivales, no solo a partes neutrales como la India, sino incluso a sus supuestos amigos y aliados, que siempre, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, han adoptado una actitud diferente hacia Estados Unidos, y que ahora, en efecto, se ven obligados, bajo la presión de Trump, digo obligados, según su propia visión de las cosas, no lo digo objetivamente,
a certificar su estatus de vasallos. Así que ahora hay muy poco que sea oscuro respecto a las intenciones estadounidenses, los propósitos extremistas de Estados Unidos o los medios estadounidenses para alcanzarlos. Sabes, lo que estás exponiendo es un argumento que Brian Berletic también repite constantemente, y creo que con muy buena razón. Él lo llama continuidad de agenda y división del trabajo. Es decir, lograr la continuidad de la agenda, la hegemonía de Estados Unidos, por ejemplo, ahora descargando la guerra por poderes en Ucrania sobre los europeos. Así, la división del trabajo permite que el imperio se centre en otras regiones. Y luego, lo que vimos recientemente en Nepal y los disturbios también en Indonesia, y así sucesivamente, son ejemplos de cuando Estados Unidos utiliza su capacidad encubierta a través de ONG para presionar a otros estados a que se alineen. Y lo que vemos en Venezuela, por ejemplo, es simplemente un momento en el que recurre a la violencia directa para controlar su hemisferio. Ahora bien, la pregunta para mí es, aunque cada vez está más claro que Donald Trump no es una excepción, sino simplemente la última versión de esa estrategia a largo plazo, ¿qué tipo de mecanismos tiene? Vemos que Estados Unidos, como imperio, está desplegando algo para lograr todo esto. ¿Y en qué lugares realmente falla? Porque no creo que todo esté saliendo según el plan de Wolfowitz. Y si observas cómo Rusia y China se están uniendo, cómo la OCS y los BRICS están realmente movilizando al mundo no occidental, eso debe ser algo que preocupe profundamente a estos neoconservadores, ¿verdad? Y hace 2 años, fuiste tú quien me explicó el origen de los neoconservadores. ¿Podrías hablar un poco sobre eso? Bueno, creo que es un error atribuirle a Trump y a su séquito, y a su círculo más amplio de conocidos. Recordemos que Donald Trump habla y escucha a todo tipo de personas que no necesariamente ocupan cargos oficiales. En su primera administración, hablaba cada noche con este presentador de la cadena Fox, llámalo como quieras, periodista, en cierto modo, ya sabes, comentarista. Se me escapa su nombre. Quiero decir, hizo que uno de ellos fuera su secretario de defensa, ¿no? Bueno, sí. Eligió a este, ya sabes, a este simplón, Higgs, como secretario de defensa, lo que te dice que Trump no tiene sentido común. Primero, no tiene sentido de la responsabilidad, no solo responsabilidad hacia los demás, hacia el país, hacia los ciudadanos estadounidenses, sino que es incapaz de organizar grandes proyectos de manera coherente, dotarlos de personal, coreografiar lo que hacen, coordinarlos. No tiene ni el conocimiento, ni el temperamento, ni la inteligencia para hacerlo. Quiero decir, la verdad es que Donald Trump es un psicópata clínico de tipo narcisista maligno, con ciertas otras características desafortunadas de personalidad mental. Es decir, es el fascista por excelencia. Si entendemos el fascismo, ante todo, como un cierto estado mental y una actitud hacia el poder, el liderazgo, la dirección, etc., todo esto fue expuesto de manera muy clara por el filósofo y novelista italiano Umberto Eco hace algunos años. Y la correspondencia con Trump es, en todos los aspectos, quiero decir, casi perfecta. Además, Trump no puede mantener su atención en ningún tema durante más de unos pocos minutos. Esto es literalmente así. Ha sido confirmado por personas que trabajaron para él durante años. No olvidemos que su ex jefe de gabinete, el general Kelly, en su primera administración, y el general McMaster, su asesor de seguridad nacional, ambos afirmaron públicamente el año pasado durante la campaña que A. Trump es un fascista, esa es su palabra, y B. que el hombre es incapaz de pensar lógicamente y de planificar de manera coherente. Por lo tanto, debemos darnos cuenta de que cuando se trata de las declaraciones de Donald Trump, estamos hablando de palabras encadenadas o de eslóganes unidos casi de forma aleatoria.
un proceso de asociación libre, o en la mayoría de los casos, de no asociación si se prefiere, muchos de los cuales son autocontradictorios además de contraproducentes, y por lo tanto susceptibles de ser manipulados por otros a su alrededor, que se aferran a una de las obsesiones de Trump, y luego, en efecto, la dirigen hacia un curso de acción preferido, como los pasos recientes respecto a Ucrania. Y Jonathan Miller, su jefe adjunto de gabinete, al parecer es muy activo en esto, y de repente aparece un tweet en mitad de la noche, muchos de los cuales, aparentemente, ni siquiera son redactados por Trump, sino por Miller, quien luego se los muestra, y él dice, sí, eso está genial, así es como me siento. Y el salte en bien cero. Así que eso es con lo que estamos lidiando. Sí, pero ¿qué efecto tiene esto en el sistema? Porque ya sabes, existía la suposición de que Donald Trump era una anomalía dentro del sistema, ¿verdad? Que era alguien que irrumpió en los círculos de la élite desde... Bueno, quiero decir, él mismo era una élite, ¿no? Pero no era una élite política. Y que entra y básicamente crea un nuevo paradigma, este cambio, este giro de América primero, hacia centrarse en el país y, de ese modo, ir en contra de la visión neoconservadora de dominio extranjero total. Eso también formaba parte de su retórica, por supuesto, que le llevó a ser elegido. Él era el candidato de la paz. Y ahora parece que todo eso era palabrería. Entonces, ¿qué le hace esto al sistema, la forma en que él es y la forma en que ahora funciona la administración? Bueno, en primer lugar, vincular las palabras Donald Trump y paradigma es fantasear. Él no tiene un paradigma. No posee una concepción organizada ni una comprensión del mundo, de Estados Unidos, ni de ninguna parte de él. En cierto sentido, no tiene mente, tal como la entendemos generalmente en relación con personas en supuestas posiciones de responsabilidad, y mucho menos un presidente de Estados Unidos. Creo que hay dos formas. Volveré a la pregunta que planteaste sobre una nueva perspectiva. Usemos o no el término paradigma. Siempre ha habido dos proyecciones. Una es la proyección sobre él por parte de quienes votan por él. Pero recordemos que en la política estadounidense, al menos el 80% del voto está predeterminado. El 40% de la población votará automáticamente por los republicanos, el 40% votará por los demócratas. En los últimos años, durante las últimas décadas, ha sido un 45%. No es que los demás o las personas indecisas sean independientes reflexivos. Todo lo contrario. De hecho, la mayoría de los llamados independientes son personas aún menos informadas que el otro 80% o 90%. Pero Estados Unidos está plagado de todo tipo de agravios y obsesiones que tiene la gente, a pesar de que no es un país que esté en peligro de ninguna manera. No es un país que haya sufrido ningún trauma. No es un país donde haya habido, ya sabes, conflictos y divisiones étnicas o religiosas marcadas. Es algo históricamente sin precedentes que un país así, añadamos a eso, su tradición de democracia constitucional de 230 años, deba en efecto optar por el fascismo, que es lo que está ocurriendo. Así que, quiero decir, el punto es que lo que mucha gente hizo fue expresar un agravio sobre la inmigración, que por cierto está enormemente exagerado en cuanto a su relevancia para la mayoría de la gente en Estados Unidos. Si tengo un agravio sobre todas las tonterías que ocurren no solo en los campus y universidades, sino también en otros lugares, con los baños transgénero y bla bla bla, etcétera, etcétera. Estados Unidos está lleno de todas estas obsesiones. Y en una sociedad que en gran medida ahora es nihilista, la gente se entrega a sí misma, otorgando significado personal e importancia a muchas de estas cosas. Así que muchos de vosotros, lo hicieron. Trump apareció, dio voz a algunos de estos agravios y dijeron, gran tipo, es nuestro hombre, sin pensar en absoluto en quién es realmente este hombre. Sin pensar mucho en las locuras que dice, sin pensar en sus 23 testigos que declararon sobre agresiones a mujeres en lugares públicos, y muchas otras cosas.
Y eso queda a un lado, porque estaban obsesionados con uno o dos temas en particular. En lo que respecta al establishment político estadounidense, sí se opusieron a los establishments republicanos, como por ejemplo los antiguos clubes de campo y la comunidad empresarial. No querían a Trump, efectivamente se opusieron a él. Pero cuando en 2016 quedó claro que iba a ser nominado y que tenía posibilidades de ganar, se subieron al carro. Y desde entonces no ha habido ninguna oposición seria de ningún tipo por parte de las élites republicanas tradicionales a Trump. Ahora bien, eso es algo clásico. No es algo exclusivamente estadounidense. Si miramos la historia del siglo XX, vemos regímenes autocráticos, en particular regímenes fascistas en Europa Central y del Este, Italia, España, etc. Europe, Italy, Spain, etc. And the old conservative establishment Y el viejo establishment conservador siempre está dispuesto, al final, a hacer las paces y reconciliarse con el líder de la turba. Ya sea Mussolini, ya sea Hitler, ya sea Franco, o cualquiera de los otros lugares en Europa del Este. Y no olvidemos que Lloyd Blankfein, el antiguo jefe de Goldman Sachs, una persona extraordinariamente influyente, declaró en más de una ocasión que si la contienda se reducía a Donald Trump y Bernie Sanders, que entonces buscaba la nominación, ya fuera en 2016 o en 2020, definitivamente votaría por Trump. Bernie Sanders, según él, era una amenaza mayor para el país. No, estos tipos realmente no piensan en términos del país. Para él, para Goldman Sachs, para las finanzas depredadoras, Bernie Sanders no era más que un demócrata del New Deal, ¿verdad? Pero Blankfein y sus colegas lo veían como una amenaza mayor. Sí, quiero decir, internamente, Estados Unidos en este momento se ha transformado en una oligarquía, ¿verdad? Donde realmente la élite del poder y la élite del dinero tienen la última palabra, ¿no? Y la elección en la que se permite participar a la gente es entonces una elección que literalmente te da a elegir entre Donald Trump y Kamala Harris. Quiero decir, yo nunca habría querido ser estadounidense en ese momento. Básicamente es el sistema diciéndote, Ney, ¿qué veneno prefieres? Pero si abstraemos de eso y volvemos a Estados Unidos como entidad política en la que el señor Trump es realmente solo uno entre muchos dentro del sistema y uno más en una sucesión de mandatarios, ¿verdad? Y lo que ahora está quedando claro es que él no va a cambiar el rumbo. Simplemente va a quitar, digamos, ese velo de pretensión en las relaciones internacionales y va a renombrar el Departamento de Defensa como el Departamento de Guerra, ¿no? Y en cierto sentido, nos va a dar esa claridad sobre de qué va mi institución. Entonces, ¿cómo ves tú que va a continuar esto ahora? Bueno, son dos cosas poco comunes. Primero, cuando hablamos de política exterior, sí, hay más continuidad que cambio, salvo que el nivel de pura incompetencia y estupidez ha aumentado. Dado el tipo de personas, quién es el presidente y quiénes le rodean, es completamente comprensible. El cambio revolucionario está ocurriendo en Estados Unidos. Y Estados Unidos, en algunos aspectos, según medidas objetivas, ya no es una democracia constitucional. Las violaciones de la ley, de los precedentes, el abuso de poder, son tan evidentes, tan generalizados, que afectan a uno de los principios más fundamentales de la vida pública estadounidense, que esto constituye, de hecho, una revolución. Y para mí, no importa si los demócratas logran una pequeña mayoría en las elecciones de mitad de mandato. Trump simplemente los pasará por encima. Gobernará por decreto. Ya cuenta con un Tribunal Supremo que aprobará prácticamente cualquier cosa que haga. El Congreso no lo desafía, incluso cuando viola la separación de poderes establecida en la Constitución. La mayoría de la gente no se da cuenta de que en realidad hay una cláusula en la Constitución de los Estados Unidos que dice que solo el Congreso puede imponer aranceles a las importaciones en el comercio nacional. Así que todo lo que Trump ha estado haciendo con los aranceles es manifiesta y abiertamente inconstitucional.
Ahora, los tribunales han respondido muy lentamente a los desafíos en ese sentido. In responding to challenges on that basis. And Congress, of course, run by the Republicans, who now... Y el Congreso, por supuesto, dirigido ahora por los republicanos, demuestra una disciplina que recuerda a los miembros del antiguo Soviet Supremo, no por miedo a perder la vida, sino simplemente por temor a perder sus empleos, a ser desafiados en las primarias y a tener que ganarse la vida honestamente, en lugar de hacerse pasar por estadistas en Washington. Pero los demócratas han desaparecido. No hay un líder demócrata. No hay un desafío demócrata. Estos dos hombres, Schumer, que es un demócrata veterano en el Senado, y Jeffries en la Cámara, no son más que burócratas políticos, hombres débiles y sumisos que no tienen ni el coraje ni la convicción para desafiar a un matón como Trump. Like Trump. So, any notion that Así que, cualquier idea de que Estados Unidos y el sistema político estadounidense volverán, o incluso, si uno quiere ser realmente pesimista, podrían volver al statu quo anterior, digamos antes de 2016, personalmente creo que es totalmente irrealista. La cuestión es hasta dónde llegará este movimiento hacia la autocracia o el fascismo, al estilo estadounidense, y si tendrá éxito. Esa es realmente la gran incógnita. Y lo que esto significa en términos de política exterior es muy difícil de decir, porque las conexiones son, bueno, no son obvias ni tangibles. Creo que se encuentran más bien en el estado mental de cada uno. Por supuesto, cuando uno está obsesionado con el poder, cuando ha asumido lo que equivale a poderes dictatoriales, la tendencia a abusar de ellos se manifiesta en todos los ámbitos, ya sea en casa o al tratar con extranjeros y otros estados. with foreigners and other states. But don't you think that, you know, Pero ¿no crees que ya sabes, ciertos resortes del poder de la política exterior estadounidense van a desaparecer por ello? Quiero decir, en este momento, todavía estamos en un punto en el que los europeos, por ejemplo, fingen que lo que se acaba de exponer no está ocurriendo, o que se puede volver a esperar y que todo estará bien. Quiero decir, Estados Unidos, papá va a volver y papá se encargará, ¿verdad? Y la alianza transatlántica es inquebrantable. La alianza es la más fuerte del mundo. Siguen viviendo en el mundo transatlántico, sigue siendo un mundo. Y que estos valores, esas can comparten. Y los europeos también están yendo por un camino muy oscuro, aunque en mi opinión es un tipo de oscuridad diferente. Y lo otro es que por supuesto Estados Unidos jugó durante mucho tiempo con esa imagen de democracia perfecta para desarrollar parte de su poder blando. Quiero decir, mira la sede de las Naciones Unidas. Por primera vez, la gente está diciendo, mira, ya no podemos usar Nueva York. Es simplemente insostenible. Así que ahora hay cosas, creo, que se están alejando, escapando las manos de Estados Unidos. ¿Cómo ves que el cambio interno afecta esta capacidad de interactuar con el sistema internacional de Estados Unidos? Bueno, creo que como dije hace un momento, en cuanto al temperamento, la actitud, el disfrute del poder y el uso y abuso del poder, hay más que una complementariedad, hay una similitud en la actitud tanto del presidente como de la administración y por lo tanto del país, en la forma en que aborda tanto los asuntos internos como los exteriores. Lo desafortunado es que no es tan difícil ver que a la larga Estados Unidos va a salir perdiendo. Perdiendo en cuanto a su propia ambición, volviendo como dijimos a 1991 y Paul Wolfowitz, y la ambición, la perdedora de la gran mayoría de la comunidad política estadounidense hoy en día, es el mantenimiento de la estadounidense. Eso es claramente una imposibilidad. A corto plazo, puedes salirte con la tuya en todo tipo de cosas debido a tu audacia, tu disposición a usar la fuerza bruta, de nuevo, Oriente Medio, y porque algunas de las otras partes que ya sufren tensiones considerables y crecientes no quieren una confrontación abierta. El liderazgo chino no quiere una confrontación militar con Estados Unidos. Por eso permiten que Estados Unidos se salga con la suya en cosas como
En la práctica, la anulación unilateral del trabajo que requería desgracias de una sola China. Putin nunca decidió ruptura en los Estados Unidos. Has never wanted a break with the United States and the West. In fact, he is taken to task. De hecho, él ha asumido la tarea y ha sido criticado en su propio país, no solo por el ejército, sino también por otros, que dicen que es demasiado complaciente, tanto antes de Trump como antes de Ucrania, y ciertamente durante Ucrania. Quiero decir, hay algunas razones bastante sensatas para ello. Una es, por lo que entiendo, y según alguien como John Helmer, que realiza los reportajes más sofisticados y conocedores en Moscú, existen grandes diferencias entre los distintos sectores de la élite rusa. Además, Putin ha estado bajo cierta presión por parte de líderes de países como Modi y Lula para encontrar, si es posible, alguna forma de poner fin a la guerra de Ucrania. Así que tuvo que demostrar, en respuesta a las propuestas de paz infladas de Trump, una disposición a negociar. Pero quiero decir, el tercer elemento, que creo que es demostrable, es que Putin nunca ha querido romper con Occidente. Nunca ha querido entrar en una rivalidad con Occidente, ni con Estados Unidos, ni con Europa Occidental, ni con Occidente en general. Y ha mantenido, en su propia mente, creo, la esperanza de que se pudiera encontrar algún tipo de modus operandi en el que a Rusia se le concediera un lugar legítimo en el escenario europeo y se le reconociera su propia orientación e intereses. Pero nada de eso representaría ningún tipo de amenaza para Occidente. Y por supuesto, todas sus propuestas, incluso remontándonos a su discurso de 2007 en la Conferencia de Seguridad de Múnich que molestó a tanta gente, nunca han indicado lo contrario. Su referencia a los países occidentales, el término que utilizó fue socios, se mantuvo hasta finales de 2021 y el inicio de la guerra en Ucrania. Pero la gente en Occidente, los llamados líderes, y tienes toda la razón, me refiero al grupo europeo, aunque no sean psicópatas ni fascistas declarados como Trump, viven en su propio mundo de fantasía y son incapaces de relacionarse personalmente con Putin. Y Rusia, tal como es objetivamente, en lugar de la Rusia imaginada, como si fuera una amenaza temible en el horizonte. Sí, pero quiero decir, mucho de eso es arrogancia y fantasía, ¿no? Y todo este intento de movilizar a la población, ¿verdad? Y luego tenemos a la Rusia, que los analistas serios y demás entienden como un país con objetivos multilayer y que ha tenido intenciones políticas de colaborar con Occidente y construir ese hogar europeo común. Quiero decir, desde Gorbachev, esa idea estaba presente y nunca se hizo realidad porque Occidente no lo permitió. Pero hablemos solo de algunas de las cosas que están ocurriendo ahora mismo. Las potencias de Europa Occidental están intentando ahora interceptar petroleros de manera abierta, ¿no? Los barcos rusos que llevan petróleo ruso a bordo o son acusados de ello, lo cual no es un delito según el derecho internacional. No es un delito en absoluto. Quiero decir, no, eso es piratería. Es piratería, ¿verdad? Y vemos todas estas formas en las que estas normas ahora se están rompiendo, no solo por parte de Estados Unidos, sino también por los europeos. Sanciones secundarias y el visto bueno a que Israel haga estallar edificios en Gaza y ataque a diestra y siniestra, a cualquiera. Es decir, no solo Estados Unidos, sino también Israel. Estamos en un momento general de decadencia de las normas que ni siquiera Occidente había querido tocar hasta ahora. Es extraño que en el año 2025 nos encontremos hablando en términos spenglerianos y dando un significado tangible a expresiones como Occidente y conflicto civilizacional, etc. Pero algo parecido a eso está ocurriendo. Se articula de manera más clara en Estados Unidos, porque Estados Unidos simplemente no puede tolerar, o hay algo en el inconsciente colectivo estadounidense que no puede tolerar,
una situación en la que Estados Unidos no sea manifiestamente el número uno y reconocido como tal. Eso forma parte de su psique política, como yo la llamo, pero es una realidad, ya sabes. But that is a reality, and as things have occurred. Y los acontecimientos que han tenido lugar en la última generación han provocado una gran dosis de inquietud. Primero, estuvo el 11S. La importancia del 11S fue que hizo que los estadounidenses se sintieran de repente vulnerables de una manera que no experimentaban desde Pearl Harbor. Sí, la Unión Soviética podía destruir Estados Unidos con armas nucleares, pero eso era algo abstracto. La prueba concreta de que Estados Unidos no era invulnerable supuso un verdadero shock. La segunda cuestión, y eso realmente impulsó a embarcarse en lo que ha sido, durante 25 años, un viaje de venganza, fue la guerra contra el terrorismo. No fue una guerra ni un esfuerzo por enfrentarse a este tipo de células de organizaciones terroristas. Fue una serie de actos de venganza contra pueblos árabes y musulmanes. Y poco después se sumó a la sensación de pérdida de poder, no solo vulnerabilidad, sino pérdida de poder, debido a fracasos. Uno de esos fracasos es Irak, y de manera más evidente y vergonzosa, Afganistán, que fue una farsa, ¿verdad? Y junto a ello, un reconocimiento de que China en particular, y la idea, la imagen, se ha cristalizado hasta quedar ahora fija en la mente estadounidense, de que China en efecto es capaz de desafiar a Estados Unidos en todos los ámbitos. Y es como una especie de partido de fútbol, ya sabes, por el primer puesto, sea lo que sea que eso signifique, ¿verdad? Y eso es muy difícil para los estadounidenses, especialmente para las élites estadounidenses. En este sentido, son las élites estadounidenses las que rinden cuentas, no las presiones que surgen desde abajo. Es una idea que ha sido cultivada y propagada por las élites estadounidenses, del mismo modo que han cultivado y fomentado esa imagen del oso ruso sangriento. Y no existe una contranarrativa en ningún sitio, salvo en páginas marginales de Internet. Si acudes a cualquiera de los medios de comunicación principales, es uniforme en sus múltiples expresiones del mismo mundo de fantasía, de la vida en el mismo mundo de fantasía, desconectado de la realidad. Por supuesto, a medida que nos adentramos cada vez más en este mundo de fantasía, y a medida que la desconexión entre el mundo de fantasía y la realidad se amplía, los riesgos de que ocurran cosas catastróficas aumentan. Y lo estamos viendo ahora, ya que Estados Unidos y Occidente están dando pasos adicionales y más peligrosos para enfrentarse físicamente a Rusia. Quiero decir, en efecto, Estados Unidos, en ciertos aspectos, ha estado librando una guerra contra Rusia desde febrero. De hecho, la planificación comenzó antes de febrero de 2022. Son armas estadounidenses, son instructores estadounidenses, es Estados Unidos. En el Pentágono se ha planificado cada ofensiva ucraniana. Es Estados Unidos quien trabaja codo con codo, físicamente sobre el terreno, con la inteligencia ucraniana. Son los Estados Unidos, la CIA, quienes han establecido 13 centros a lo largo de la frontera con Rusia para proporcionar inteligencia diaria, incluida inteligencia táctica, a los ucranianos. Y ahora son los Estados Unidos quienes van a ayudar a Ucrania a lanzar ataques en lo profundo de Rusia con equipamiento estadounidense. Y los europeos, en su absoluta insensatez, se suman a este juego increíblemente peligroso, junto a otro fantasioso, Emmanuel Macron, que ahora hace que la Marina francesa cometa actos de piratería al detener buques comerciales en aguas internacionales simplemente porque transportan armas, que el señor Macron ha declarado unilateralmente que deben estar prohibidas. Así que, insisto, nos estamos adentrando cada vez más en un callejón sin salida. Simplemente estamos avanzando hacia un callejón sin salida, que termina con nosotros estrellándonos contra el muro al final del mismo. Yeah, but okay.
Sí, pero eso es... Quiero decir, vale, los que vemos que ese callejón sin salida se acerca y ese tren va directo hacia él, nos encantaría avisar a los conductores de que, ya sabes, ahí está. Quiero decir, realmente deberíais tener cuidado con eso. Pero, ya sabes, lo que me fascina en este momento es que nosotros, a pesar de todo lo que está ocurriendo, aún vemos que esto no es solo una empresa estadounidense, ¿verdad? Es transatlántica, es europea, es una por falta de una palabra mejor. Quizá usemos la que utiliza Richard Sakwa. Él habla del occidente político para distinguir a ese grupo de personas y a ese grupo de países que tienen una forma muy particular de organizarse. Solían fingir que eran, ya sabes, naciones independientes, que se unían por valores compartidos y bla bla bla. Y ahora ya sabemos que no, que esto es simplemente la vieja integración del imperio y la estructuración del imperio, con satélites girando alrededor del centro y demás. Ya sabes, son solo mecanismos de control y, por supuesto, también de beneficios mutuos, donde las élites en Europa ascienden a estos puestos más altos, como convertirse en secretario general de la OTAN y cosas así. Y por eso tienes un mecanismo, como Carl Bildt. Pero ahora el sistema tiene que reprimir su propia retórica para mantener viva la apariencia, ¿verdad? Así que ahora tenemos que fingir que el genocidio es autodefensa. Tenemos que fingir que ilegalizar partidos políticos en Europa es fortalecer la democracia. Tenemos que fingir que en Estados Unidos desmantelar el sistema es en realidad parte de la revitalización de la democracia. Y la situación empeora cada vez más. Y por supuesto, todo esto nos lleva hacia la guerra. Nos empuja hacia la guerra en el exterior y hacia la guerra y el desorden civil en el interior. Pero el sistema tiene que reprimir cada vez más sobre sí mismo. ¿Crees que esta claridad que estamos obteniendo ahora llevará realmente a una reflexión interna, eventualmente, no solo en Estados Unidos, sino quizás entre los europeos, los australianos, los neozelandeses? Bueno, creo que tu descripción de las cosas es muy aguda y absolutamente, ya sabes, correcta. Pienso que sabes en dos niveles, quiero decir, obviamente conoces Europa mejor que yo. Y al fin y al cabo, Suiza forma parte de Europa, aunque actualmente vivas en Nippon. Quiero decir, la rareza, de nuevo, aquí estamos hablando de un fenómeno de élite, es que la mayor parte de la clase política de Europa Occidental se siente bastante cómoda con, e incluso acoge, lo que equivale a una confrontación, aunque de momento sea atenuada, entre Occidente y el resto. Y ya sabes, las formas más extremas de esto se llaman nostalgia británica por el Raj y el Imperio, etc. Pero una versión extraña de esto parece estar impregnando gran parte de Europa. El señor Metz en Alemania, ya sabe, ve a Alemania como defensora de la cultura occidental o del cristianismo occidental frente a los eslavos bárbaros del este. Macron vive en su propio mundo de fantasía, ya sabe, creyéndose un tercer imperio o lo que sea. En cuanto a este personaje lamentable en Londres, quiero decir, uno mira a estas personas y no solo carecen de sentido de la responsabilidad, no solo les falta cualquier cualidad de estadista, no solo viven en lo que se ha convertido en un mundo de fantasía colectiva, no solo están haciendo cosas o siguiendo un rumbo que obviamente va a conducir al fracaso o algo peor, sino que además son profundamente impopulares. Si sumas los índices de aprobación del señor Scholz, el señor Macron y el señor Metz, en conjunto están varios puntos por debajo de los de Putin en Moscú. Sin embargo, estas personas tan extrañas creen que el pueblo ruso, los rusos, se levantarán contra Putin si tan solo conseguimos reducir los ingresos del petróleo. Quiero decir, esto es patológico de alguna manera. Y ahora, por supuesto, todos se apoyan entre sí. Es casi un consorcio de pseudoautócratas extremadamente impopulares cuyo único interés es mantenerse en el poder. El otro punto que mencionas es que hay grandes segmentos de la población que aparentemente se están volviendo descontentos, especialmente en España e Italia, y en Alemania, comenzando en Francia.
En Inglaterra, tienes estas manifestaciones masivas no solo sobre Ucrania, sino también en relación con el genocidio. Y simplemente lo ignoran. Simplemente lo ignoran. Puedes tener 500,000 de personas en las calles de Londres y es noticia durante ni siquiera 24 horas, 18 horas, y luego se ignora. Nada bueno puede salir de eso. It's ignored. No, nothing good can possibly come of that. I mean, and what's going to come of it, I think, is a rise. Quiero decir, lo que creo que va a surgir de todo esto es un aumento de movimientos autocráticos, tipo MAGA, o como quieras llamarlos, como en Alemania, ¿verdad? Como Le Pen en Francia, ¿no? Y podrían, como Farage en Inglaterra, que ahora en las encuestas recibe más apoyo que los Tories o los laboristas. Y si mañana se celebraran elecciones, donde tanta gente actuaría según sus preferencias declaradas, él obtendría una gran mayoría. Así que creo que estas personas deberían rendir cuentas no solo por llevar a sus países al desastre internacionalmente, sino también por corromper y socavar sus propias instituciones democráticas. Así que es una época muy extraña. Yo, en fin, no quiero seguir. Permíteme hacer solo otro breve comentario. Está relacionado con el tema. Esto es anormal. This is abnormal. It's abnormal both in terms of logic, as we understand it. Es anormal tanto desde el punto de vista lógico, como lo entendemos desde la teoría política, la sociología, la antropología, lo que sea. Y no hay ningún precedente histórico para lo que está ocurriendo en Estados Unidos, o francamente en Europa Occidental de alguna manera. En segundo lugar, la reacción normal ante cosas que no entendemos, cosas fuera de lo común, es verlas, efectivamente, como resultado de algún tipo de fuerzas sobrenaturales. Esto es lo que hacían nuestros antepasados del Paleolítico y Neolítico. Poblaban el mundo de espíritus, dioses y diosas para explicar todo lo que sucedía, sequías, inundaciones, rayos, etc. Nosotros hacemos justo lo contrario. Estamos viendo todas estas cosas extrañas, peligrosas, grotescas, y nos negamos a reconocerlas como tales, y tendemos a normalizarlas. Eso es ciertamente cierto en la actitud, la respuesta y la cobertura estadounidense sobre Donald Trump, un hombre que está dando pasos rápidos hacia convertir a Estados Unidos en alguna versión de autocracia fascista. Y una institución tras otra simplemente se arrodilla, como si esto fuera algo parecido a un juego normal de política de presión. Las universidades ceden, los tribunales inferiores ceden, las asociaciones cívicas ceden, la Asociación Médica Estadounidense, la Asociación de Abogados de Estados Unidos. Las iglesias permanecen en silencio. En efecto, el país está atravesando, de hecho, una revolución, y la gente se esfuerza por evitar la conclusión obvia de que esto no tiene nada que ver con lo que podríamos considerar normal. Look, yeah, and Mira, sí, y cuanto más intentas fingir que las cosas son normales, y más intentas contener el agua que sube, quiero decir, especialmente para los europeos, peor será la inundación. Así que, Michael, siento que terminemos con una nota pesimista, pero me alegro de haber podido conocer tu perspectiva sobre lo que está ocurriendo. Si la gente quiere leer más de ti, ¿dónde debería ir? people who want to read from you, where should they go? Bueno, creo que todavía no tengo una página web, no tengo una URL, así que la única manera de hacerlo es, si no te importa, si ellos, te enviaré su dirección de correo electrónico y los pondré en mi lista para enviarles algunas cosas. Ah, por cierto, déjame mencionar otra cosa al respecto. Tengo una fotocopia del memorando original de Wolfowitz, incluyendo anotaciones a lápiz en los márgenes. Ah, ¿de verdad? Sí. Lo recibí de alguien en una noche muy oscura, en un banco de Rock Creek Park, de una persona que hablaba con un fuerte acento eslavo. Vale, te lo enviaré por curiosidad. Gracias. Y si alguien quiere verlo, si no te importa que te molesten. Quien quiera leer más de Michael, él envía boletines informativos, que me lo diga a mí o a él. Su dirección de correo electrónico está disponible en línea. Por supuesto, y lo gestionaremos así. Michael Brenner, muchas gracias por tu tiempo hoy. Ha sido un placer de nuevo. Todo lo mejor, Pascal.